Buen día. Buen día. Soy el doctor Martín y el día de hoy voy a realizarle una exploración física de su rodilla. ¿Cuál es su nombre? Raúl. Raúl, mucho gusto. Quiero que sepas que todo lo que suceda aquí va a ser de carácter privado y va a quedarse entre nosotros dos. Ok. A continuación voy a pasar a lavarme las manos y a asegurarme que la luz sea la indicada. Lo espero. Con permiso. La exploración física comienza con la inspección. Lo primero que debemos hacer es observar comparativamente ambas articulaciones, valorando forma y volumen, cambios de coloración, estado de superficie por presencia de lesiones cutáneas o lesiones como psoriasis o tofos y atrofia muscular del cuádriceps. Debemos pedirle al paciente que realice movimientos de flexión, extensión, rotación interna y rotación externa para valorar la movilidad activa y dolor de la articulación. Después pasamos a la palpación. Con la extremidad del paciente totalmente relajado, procedemos a hacer los movimientos pasivos de la articulación: flexión, extensión, rotación interna y rotación externa, buscando rigidez, dolor e inestabilidad. Después pasamos a palpar la temperatura del dorso con el dorso de la mano dominante, recordando que la rodilla es una articulación fría. Después pasaremos a buscar puntos dolorosos sobre el área distal del fémur, el área proximal de la tibia y sobre la rótula. Además tenemos que valorar el tono y la fuerza de los músculos. Finalizamos palpando los bordes de la rótula y valorando la presencia de condromalacia patelar, buscando el signo de cepillo rotuliano con el paciente recostado y ambas extremidades relajadas. Usamos nuestra mano dominante con los dedos índice y pulgar y delimitamos los bordes externos de la rótula y la desplazamos de un lado al otro. Después, con ambas manos, usando los dedos índice y medio, delimitamos los bordes superior e inferior de la rótula y realizamos un movimiento de arriba a abajo, y cuando existe artrosis se percibe una crepitación o un roce de la rótula sobre la cara articular. Vamos palpando los ligamentos colaterales medial y lateral y realizando las siguientes maniobras. Comenzamos con la prueba de stress bar para el ligamento colateral externo, con el paciente recostado sobre la camilla, con la rodilla, que se examinará en flexión de 30 grados o en extensión de 0 grados, se colocará y se hará presión sobre la cara interna de la rodilla, mientras que con la otra mano se realizará una abducción del tobillo. Cuando existe lesión se presenta inestabilidad, como si se abriera la articulación. Al realizarlo a 30 grados, valoramos el compartimiento lateral y con extensión de 0 grados el complejo cápsulo-ligamentario lateral. Después pasamos a la prueba de stress valgo para el ligamento colateral interno, con el paciente recostado sobre la camilla, con la rodilla que se examinará en flexión de 30 grados o de extensión de 0 grados, se colocará y se hará presión sobre la cara externa de la rodilla, mientras que con la otra mano se realizará una abducción del tobillo. Cuando existe lesión se presenta inestabilidad, como si se abriera la articulación. Al realizarlo a 30 grados valoramos el compartimento medial y con extensión a 0 grados el complejo posterior de la rodilla. Flexionamos la rodilla del paciente y palpamos medial al tendón infrarrotuliano, el tubérculo tibial, la pata de ganso, el cóndilo femoral medial, la meseta tibial medial y la interlínea articular son estructuras que podemos palpar. Si hay dolor en este sitio, indica una lesión meniscal. Después palpamos lateralmente al tendón infrarrotuliano, donde la superficie lateral que la conforma es el tubérculo lateral de la tibia, la meseta tibial lateral, el cóndilo femoral lateral, menos superficie que el cóndilo medial, y la cabeza del peroné, mismo nivel que el tubérculo tibial. Después le pedimos al paciente que flexione la rodilla y la pierna debe ser capaz de poder contactar el muslo. Para la valoración de los ligamentos cruzados, pedimos al paciente que flexione la rodilla y realizamos las siguientes maniobras. Primero, la prueba de cajón anterior y posterior. Con estas maniobras podemos valorar los ligamentos anterior y posterior. Para realizarla, le pedimos al paciente que esté recostado sobre la camilla y con la rodilla a valorar flexionada con un ángulo de 45 grados. Usando ambas manos, colocamos los dedos índice, medio y anular en la fosa popltea,
Con el pulgar palparemos las tuberosidades tibiales. Una vez bien colocadas nuestras manos, realizaremos una tracción en sentido anterior para valorar el ligamento cruzado anterior y después una presión en sentido posterior para valorar el cruzado posterior. Cuando el paciente presenta lesión en alguno de estos ligamentos, se observará un desplazamiento de la tibia sobre la articulación de la rodilla. Seguimos con la prueba de Lanchman. Con el paciente recostado sobre la camilla, con la rodilla en flexión a 30 grados y en rotación neutra, usando una mano sostenemos firmemente el fémur, mientras que con la otra se sostiene el fémur y se realiza una tracción anterior. Cuando existe lesión se observa desplazamiento de la tibia en dirección anterior. Se debe comparar con la otra rodilla. Pasamos a la prueba de pivot shift o pivote. Con el paciente recostado sobre la camilla, con la extremidad a valorar totalmente relajada, se realiza una flexión y en rotación interna de la tibia, seguido de una extensión y valgo, presentando positividad a la prueba al evidenciarse subluxación anterior de la tibia en flexión y reducción a la posición anatómica en extensión. La positividad de la prueba indica lesión del ligamento cruzado anterior. Terminamos con la prueba de marcado o dial. Con el paciente recostado sobre la camilla, con la rodilla que se examinará en flexión de 30 grados y la extremidad totalmente relajada, se estabiliza el muslo con una mano mientras que con la otra se sostiene la planta del pie y utilizaremos la rotación externa. Si soltamos el paciente súbitamente, se observa cómo el pie regresa a su posición anatómica. Cuando presenciamos un aumento de 10 a 15 grados de rotación externa, indica la lesión de posterolateral de la rodilla, y si llega a los 90 grados es indicativo de una lesión combinada de la esquina posterolateral y del ligamento cruzado anterior o posterior. Ahora, si sospechamos la presencia de derrame articular, notaremos la presencia de tumefacción en la parte superior de la rótula. En este caso, buscaremos lo siguiente: el signo de abultamiento o de la oleada. Con el paciente recostado y la rodilla extendida, debemos poner la mano izquierda en la porción distal del fémur, comprimiendo la bolsa suprarrotuliana, desplazando el líquido inferiormente. Con la mano derecha y el pulgar en abducción realizaremos una presión de barrido desde la cara interna a la externa, mientras el pulgar realiza una presión en la porción proximal de la tibia. Al realizar esta maniobra y en presencia de derrame se formará un abultamiento en la cara externa, el cual puede ser percutido con el pulgar de la mano izquierda. Signo de témpano de hielo. Con el paciente recostado y la rodilla en extensión, percutimos con ambos dedos índices la rótula hacia la articulación femorotibial y debemos sentir si hay rebote, como si la rótula estuviera flotando. En situaciones normales se produce un choque inmediato contra la cara articular. Con el paciente boca abajo, palpemos el hueco popliteo para valorar la presencia del quiste de Baker. Además, realizaremos maniobras para detectar lesiones meniscales. La primera es la prueba de McMurray. Con el paciente recostado sobre la camilla, con la rodilla que se examinará en flexión total hacia el glúteo y la cadera en flexión de 90 grados, se coloca una mano en el área articular de la rodilla y la otra en la planta del pie. Se realiza una rotación interna con extensión de la rodilla para valorar el menisco externo y una rotación externa con extensión de la rodilla para valorar el menisco interno. Cuando se presenta dolor se considera positivo. En la prueba de Apley con el paciente en decúbito prono, flexionaremos su rodilla a 90 grados y realizaremos una presión hacia abajo. Al mismo tiempo, imprimimos una rotación interna y externa de la tibia dependiendo qué menisco queramos valorar. Cuando hay lesión, se presenta dolor o un chasquido. Con el paciente en decúbito supino realizaremos lo siguiente. Maniobra de Steinman 1. Con el paciente recostado sobre la camilla, con la rodilla que se examinará en flexión de 90 grados y la cadera en flexión de 90 grados, se coloca una mano sobre el área articular de la rodilla mientras la otra se coloca en la planta del pie para realizar una rotación interna o externa dependiendo qué menisco se desea valorar.
Se produce dolor o chasquido cuando hay lesión de un menisco. Para la maniobra de Steinman 2 se realizan los mismos pasos, solo que la mano que está en el área articular ejerce una presión externa para valorar el menisco externo o interna para valorar el menisco interno, mientras la otra realiza la rotación interna o externa. Antes de terminar la exploración podemos comparar con la otra extremidad.